Mm, Muy bien. Bueno, entonces, em, digamos, como yo les había dicho originalmente, Poisson Equation, bueno, esto es sencillo. La ecuación de Poisson es bastante sencilla y la ecuación de Poisson tiene un aspecto del que nosotros hemos hablado mucho en este curso y es que no tiene memoria. ¿Eso qué significa? La ecuación de Poisson no es no causal, ¿cierto? Eso no es lo que yo estoy diciendo, no es no causal. Lo que significa la ecuación de Poisson es que inmediatamente hay un estímulo, inmediatamente hay una respuesta. O sea, no hay un retardo. Eso es lo que significa realmente algo que no tenga memoria. Entonces, la ecuación de Poisson es, en términos de lo que nosotros hemos explorado en dinámica, es memoryless. Memoryless kernel. Entonces, yo tengo un operador, entonces tengo el operador laplaciano. Si ustedes de alguna forma sienten alguna confusión, si ustedes de alguna forma sienten alguna confusión en relación a esta vaina, ¿cierto? Entonces, yo tengo un curso de funciones de Green en electrodinámica clásica en el canal que yo creo que le pasé a Melissa. No sé si se lo habré pasado a todos. Bueno, entonces, cuando nosotros trabajamos en electrodinámica, para uno poder progresar en electrodinámica es muy importante tener en cuenta una vaina. Nosotros los físicos, o sea, libros de electrodinámica, chicos, en este mundo hay por cantidades. Yo por eso a ustedes les di una bibliografía muy sucinta para que estudiaran electrodinámica y aprendieran bien electrodinámica, ¿cierto? Ayer hablamos parte de la bibliografía, pero definitivamente, y lo que yo les estoy pidiendo es que comiencen con el libro de Walter Greiner, ¿cierto? Ese es un libro para uno comenzar. David ayer me decía, bueno, y entonces el libro de Julian Schwinger, bueno, pues el libro de Julian Schwinger es un libro para cuando uno tiene el suficiente músculo intelectual para meterse a ese libro, ¿cierto? Uno a ese libro no se le mete así de buena a primeras. Entonces tiene que tener una estructura una estructura semántica electrodinámica muy elaborada, ¿cierto? Entonces, ahora, eh, los videos del curso de electrodinámica clásica tienen como finalidad, entonces escúchenme bien, esos videos tienen como finalidad que ustedes de alguna forma puedan explorar tres aspectos fundamentales. Primero, la estructura geométrica de la electrodinámica, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, que ustedes puedan explorar los problemas de valor en la frontera de electrodinámica. Me refiero al capítulo 2 del libro de electrodinámica clásica de Jackson, que son kernel sin memoria. ¿Listo? Y tres, los problemas en electrodinámica clásica que tienen memoria. Hay algunos problemas que tienen memoria trivial y otros que tienen memoria no trivial, ¿cierto? ¿Qué sería un sistema con memoria trivial? Simplemente si yo tengo la respuesta de un sistema físico, esto sería la integral de un kernel H de R menos R', ¿cierto? Por una excitación, esta puede ser una excitación omega de R' de 3R'. Bueno, escribamos esto yo lo escribí en cuadrivectorial, pero no, escribamos esto así. Esto sería la integral sobre T', la integral sobre D3R', de H de R menos R', esto simplemente es un kernel T menos T', por un estímulo R', T'. Bueno, entonces, ¿esta es una memoria trivial? No, esta es una memoria estacionaria. Nosotros hemos hablado de eso
a lo largo de la parte de dinámica cuántica. Hemos diferenciado memorias estacionarias y memorias no estacionarias. Como esto no es un curso de procesos estocásticos, pues entonces tenemos que hacerlo muy superficialmente, pero observen que cuando vimos dinámica estocástica cuántica, en dinámica estocástica cuántica más o menos especificamos cuál era la diferencia entre una memoria estacionaria y una memoria no estacionaria, que no significan que sean memorias triviales. La memoria trivial, ¿qué es memoria trivial? Memoria trivial es, por ejemplo, para el caso de las ecuaciones de onda, yo tengo h de r menos r' t menos t'. Esto es proporcional a un delta 3, ¿cierto? Esto sería acá t, o más bien, esto sería un delta en el tiempo de t menos la magnitud de r menos r' sobre la velocidad de propagación. Eso es una memoria trivial, es un delta, ¿cierto? Eso significa que no sea memoria, no, sí, claro que tiene memoria, pero es memoria trivial. Entonces nosotros hemos diferenciado entre memoria trivial y memoria no trivial. Listo, bueno, muy bien. En el documento que les pasé, como hoy invité a Juan Eduardo para que escuchara la charla, entonces le voy a compartir a Juan Eduardo este documento también. En el documento que yo les comparto, listo. Entonces, ¿qué tenemos en ese documento? Tenemos un sistema que no tiene memoria, eso ya es diferente. Una cosa es memoria trivial y la otra cosa es no tener memoria, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Entonces, em, si ustedes lo quieren poner políticamente, por ejemplo, una memoria trivial es la memoria de Juan Manuel Santos y un sistema sin memoria pues, sería, por ejemplo, el, el, el señor Álvaro Uribe, ¿cierto? O por lo menos de alguna forma ha querido como difuminar la memoria. Juan Manuel Santos ha querido mantener la memoria intacta, pero a una memoria estacionaria y bastante trivial, ¿cierto? Entonces, sin ningún nivel de detalle, ¿qué es lo que tienen los sistemas que tienen memoria? Los sistemas que tienen memoria son sistemas con mucho detalle, eso es lo que es la memoria. Muy bien, entonces acá yo puedo tener la ecuación de Poisson. Entonces, Laplaciano escalar del potencial escalar, esto es igual a menos rho de r, t sobre epsilon sub cero. Y bueno, vamos a anotar algo. Vamos a dar dos cosas. Primero que todo, la función que resuelve este problema, es decir, phi de rt, esto viene del segundo teorema de Green, sería la integral sobre d3r prima integral sobre dt prima de la función de Green que depende de r menos r prima, t menos t prima, que multiplica a menos rho de r prima t prima sobre epsilon sub cero. ¿Por qué le hacía hincapié en el tema de las unidades? Yo les hacía hincapié en el tema de las unidades porque resulta que el libro de Greiner básicamente trabaja con unidades gaussianas. ¿Lo que significaría? Que en unidades gaussianas, en CGS, yo tendría Laplaciano escalar igual a menos 4pi por rho de RT. Y entonces hay gente que confunde, uy, ese 4pi, ¿qué es lo que hace ahí? Ah, bueno, pues entonces ya le estoy diciendo. Ese 4pi es porque son unidades gaussianas. Listo. Muy bien. Entonces, para yo poder para darle resolución a este problema, lo que me está pidiendo el problema es que yo haya la función de Green. Nosotros en las sesiones anteriores ya hemos elaborado un poco sobre qué significa una función de Green. Entonces, obviamente, esta función de Green ha de satisfacer un problema de valor en la frontera de esta forma. Vamos a revisar. Entonces, boundary value problem. For the Green function. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar
vamos a analizar el problema de valor en la frontera, vamos a analizar el problema de valor en la frontera para la función de Green en el caso de, en el caso de la ecuación de Poisson. Entonces, ¿cuál sería? Sería el laplaciano escalar de G de R menos R prima, coma T menos T prima. Esto es igual a un delta 3 de R menos R prima por un delta de T menos T prima. Entonces, realmente acá lo importante es que nosotros podemos identificar que la función de Green, póngame atención, la función de Green es en efecto, la función de Green es en efecto la respuesta a un sistema con excitaciones puntuales. Entonces, observen que yo tengo una excitación puntual en el espacio y tengo una excitación puntual en el tiempo, ¿cierto? Ahora, este problema que yo tengo acá, ustedes podrán estar de acuerdo que este problema es ampliamente más sencillo de resolver. El problema 2 es ampliamente más sencillo de resolver que el problema uno. Ahora, lo que hizo George Green, lo que hizo George Green es que de alguna forma él logró relacionar estos dos problemas, el problema uno y el problema 2. Entonces, Green's theorem. Now, let's specify Green's theorem. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, chicos, volví. Qué pena por la pausa activa. No sé si ya le envié a Juan Eduardo el PDF. Juan Eduardo, ya te envié el PDF. Profe, no, no me ha llegado. Ah, bueno, entonces te lo envío. Bueno, bien, entonces, continuando con esto, recuerden que aquí estamos, no estamos salteando, pues, todo un repertorio importante de física matemática, ¿cierto? Entonces, ahora, el teorema de Green, entonces dice lo siguiente, que la integral, ojo, la integral sobre un volumen V, entonces esto sería D3R, ¿cierto? De una función f de R por el laplaciano de G de R más una función G de R por el laplaciano de f de R. Entonces acá tenemos el lado izquierdo del teorema de Green y acá lo que tenemos es que esto es la integral doble sobre una superficie S de f de R que multiplica al gradiente de la función g de R producto punto con el diferencial de superficie, ¿cierto? Entonces observen que en este teorema nos están relacionando los laplacianos de dos funciones diferentes, ¿cierto? Realmente ese es el alma de esto acá. Listo. Digamos que lo importante, nosotros no queremos aprender a resolver la ecuación de Poisson, ni la ecuación de Laplace, ni ese tipo de problemas, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es motivar, nos vamos a centrar acá, the big idea. Recuerden que todo seminario tiene una gran idea. Si uno no tiene una gran idea, entonces el seminario es el embolata. ¿Cuál es la gran idea acá? La gran idea es que yo quisiera justificar por qué en mecánica cuántica, en una base particular con números cuánticos particulares M y N, evaluado en TT', esto sería menos I sobre H barra
que multiplica T menos T prima, ¿cierto? Por el valor esperado. Y entonces acá obviamente hay que seleccionar base. Recuerden lo que yo les he dicho en los cursos de mecánica cuántica. Si uno no sabe seleccionar la base, está embolatado. Hay que saber seleccionar la base y tener un argumento no experimental, pero sí por lo menos un argumento fenomenológico para seleccionar una base. Entonces yo acá voy a tener ya sea el conmutador o el anticonmutador, pero como yo estoy trabajando con fermiones, esto sería phi m, el operador psi m evaluado en un tiempo t y el operador psi n daga evaluado en un tiempo t' anticonmutador, ¿cierto? Si estoy hablando de fermiones. Si estuviera hablando de bosones, pues naturalmente eh, sería con el conmutador. Bueno, entonces, la gran idea es lograr motivar esta expresión que yo tengo acá. Eh, ¿Por qué es importante partir de electrodinámica clásica? Porque solamente las funciones de Green retardadas en teoría cuántica de campo tienen tienen un análogo directo con teoría clásica de campos. Las funciones de Green mayor que y menor que no, ¿cierto? Entonces, nosotros ya hemos motivado en las sesiones anteriores el por qué este teta de t menos t prima. De eso hablamos todas las tres clases de causalidad, hablamos de ese tema, where. Entonces, teta de t menos t prima, si yo utilizo el teorema del residuo, es menos 1/2 pi por i, que multiplica al límite cuando eta tiende a cero de la integral en el plano complejo sobre d omega de e a la menos i omega que multiplica t menos t prima dividido entre omega más i eta, ¿cierto? Entonces, esa es la orientación espectral. Bueno, el primer paso en electrodinámica es poder resolver la ecuación de Poisson. Entonces, first step, solve Poisson's equation using Green's function. Ahora, la pregunta que yo tengo acá ¿será que es importante hablar de causalidad y de anticausalidad en el caso de la ecuación de Poisson? Pues naturalmente que no, porque no hay memoria, ¿cierto? Entonces, es un kernel sin memoria y nosotros como sabemos eso con el operador. Recuerden que yo les expliqué que desde un punto de vista muy formal, como el que trata el libro de Michael D. Greenberg, yo tengo un operador actuando sobre una función y esto es igual a un delta en m dimensiones, ¿cierto? De x menos x prima. Si esto es así, entonces f, la función f es Green's function. Y lo que yo tengo que hacer es hacer una descomposición espectral del operador. Recuerden que ese operador, para que entiendan, o sea, para que nos pongamos en contexto, sobre todo porque hay mucho profesor chapucero de mecánica cuántica, entonces dicen H operador es igual a menos H barra cuadrado sobre 2m laplaciano más BDR. Esto no es cierto. Esto no es un operador, eso es una representación del operador en la base de posición. Ahora, originalmente en la teoría de descomposiciones espectrales, esto es un operador diferencial, o sea, tenemos que trazar una delgada línea entre los operadores en el espacio de Hilbert generado por un espacio vectorial y los operadores diferenciales, que son esencialmente operadores en un espacio de Hilbert representados en una base continua, es decir, la representación diferencial de un operador en el espacio de Hilbert.
Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, y hay que diferenciar bien entre eso, por eso no surge que la profesora Lili nos dé el curso de análisis funcional. Le voy a volver a decir en estos días. Ella dijo que sí, en estos días me dijo que sí. Entonces, step two, solve the non-homogeneous wave equation, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estos son los dos pasos para poder llegar a esto. De hecho, esto, la persona que llega a esto, y perdónenme que sea tan repetitivo con este nombre, es Ryogo Kubo. Entonces, en Pedro Luis, hazme un favor, contéstale, si eres tan amable, contéstale a David. Por favor, que David nos está preguntando algo. Listo. Vea quién es Ok. alguien, se desconectó, pero no sé bien quién. Ahí está nuestro invitado que es Juan Eduardo, está Juan Diego, Melisa, Aguachica, Cristian Santiago, no tengo ni idea quién se desconectó, pero bueno. Entonces, eh, una de las hermosas cosas que tiene la Universidad de Pamplona es que hay esos profesores que en un seminario uno les pregunta, venga, eso tiene que ver con las oscilaciones de Rabi. Y le dicen, yo jamás he escuchado las oscilaciones de Rabi. Y uno dice, Cristo bendito, socórreme y auxíliame, ¿cierto? Y hay otro profesor por ahí, no digo quién, pero sino que les cuento la anécdota como para que nos pongamos en contexto. De hecho, es un profesor que o ha dado o da mecánica estadística o la dará algún día, bueno, no estoy seguro, que piensa que el señor Ryoko Kubo es un X también, ¿cierto? Entonces, eso es lo lindo de vivir en Colombia. Hay un folclore en la física muy particular en nuestra nación, ¿cierto? Yo por eso a veces disfruto hablando tanto con el profesor Boris, porque el profesor Boris tiene también varias historias interesantes al respecto y yo las disfruto mucho, ¿cierto? Entonces, como Melissa recordará, ese día debiste haber estado ahí, Juan Diego, son unas historias maravillosas sobre nuestro folclore en la física. Em, el tercer paso, third step, para yo llegar acá, ¿cierto? Es to state quantum dynamics in terms of Green's functions. Yo sí honestamente no he visto, o sea, yo no he visto ningún curso de mecánica cuántica en Colombia que haga dinámica cuántica con funciones de Green. El único curso en el que yo hice eso fue mi curso en la Universidad de Antioquia y en Unipamplona cuando se podía, porque no se puede siempre. Esto depende, digamos, del grupo de estudiantes que haya presente ahí, ¿cierto? Hay algunos grupos que admiten eso, otros que no. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el primer paso, yo requiero resolver este problema. Por favor, miren el documento. ¿Qué es lo que les está diciendo el documento? Bueno, de hecho no se lo había mandado a Juan Eduardo, pero ya se lo envié. El documento nos está diciendo, oiga, coja esa ecuación de ahí, ¿cierto? Esa ecuación y multiplíquela por e a la menos ik punto r menos r prima, ¿cierto? Entonces, escribo, let's multiply the boundary
Value problem in Poisson's equation. For the Green's function by e to the minus I k dot r minus r prime e to the I omega t minus t prime. Entonces, si yo hago esa multiplicación, voy a obtener lo siguiente. Entonces me queda Laplaciano escalar de g de r menos r prima, coma t menos t prima, por e a la menos i k punto r menos r prima, por e a la i omega t menos t prima. Esto es igual a delta 3 de r menos r prima, delta de t menos t prima, e a la menos i k punto r menos r prima, e a la i omega t menos t prima. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vale, cuidado. Lo que nosotros vamos a hacer, ustedes podrán revisar en el libro de Greiner, él obviamente para la ecuación de onda hace algo parecido. ¿Qué es lo que hace Walter Greiner? ¿Cierto? Pues yo voy a hacer acá es que voy a sacar, va a integrar con respecto a D3R prima. Bueno, realmente yo lo que voy a hacer es que, a ver, voy a integrar acá con respecto a D3R de tau y acá D3R de tau, ¿cierto? Bueno, acá el proceso que yo les estoy mostrando está en ese PDF, ¿ok? El proceso que yo les estoy mostrando está en ese PDF y nosotros, después de hacer, ustedes me preguntan, venga, nadie me preguntó quién es R. Bueno, pues R no es otra cosa que R menos R prima. Es una coordenada relativa entre las posiciones, entre la posición de la densidad de carga y la posición donde estoy evaluando el potencial, ¿cierto? El potencial escalar. Y tau es un retardo, ¿cierto? Tau es un retardo. Ustedes pueden verificar en el PDF los pasos, entonces llega where we arrive at, entonces ¿a dónde llegamos? Entonces nosotros llegamos a lo siguiente, llegamos a la integral sobre D3R mayúscula integral sobre D tau, ¿cierto? Del Laplaciano escalar de G de R, tau por E a la menos I que multiplica a K punto R menos omega tau. Y esto es igual a 1, naturalmente, por la propiedad de muestreo de la función delta cuando yo realizo esta integral. Entonces, la propiedad de muestreo de la función delta me dice, bueno, entonces esta vaina de acá es igual a 1. Bueno, ¿cómo se hace esto? Digamos que a mí la verdad, chicos, no me interesa de ninguna forma que ustedes aprendan a hacer esto formalmente. Esto no le corresponde a este curso, no le corresponde a este semillero, no le corresponde a nada, eso le corresponde a un curso de física matemática. Entonces, digamos que lo que yo les puedo decir es esto. Vamos a ver, si nosotros ya sabemos, nosotros entendemos con antelación que yo tengo una función de Green, observen por favor, no sé si esta ecuación, no. Al final de la página 1, entonces yo expreso la transformada de Fourier de la función de Green
como la integral sobre D3R integral sobre tau de G de R, tau por I a la menos I que multiplica K punto R menos omega tau. Entonces, de alguna forma o intuitivamente ustedes pueden decir, oiga, yo creo que de acá, la madre, si de acá no sale la transformada de Fourier de la función de Green. ¿Cierto? Bueno, pues aquí hay varios pasos en el PDF, entonces yo les coloco los pasos, les coloco el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esta es la forma correcta de hacer esta vaina. Esto es una derivación tensorial. Lo que yo voy a hacer aquí es que voy a hacer una integración por partes, pero obviamente esta es una integración por partes. Es la integral de un volumen, entonces hay que hacerla con cuidado, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo la representación tensorial de Nabla, entonces yo puedo llegar, por favor, miren el PDF, en el paso 3. Ustedes pueden observar lo siguiente. Ustedes pueden observar que esta integral de acá se convierte en lo siguiente. En menos la magnitud de k al cuadrado integral sobre d3r integral sobre d tau g de r, tau por e a la menos i k punto r por e a la i omega tau igual a 1, ¿cierto? Pero si yo utilizo esta expresión que tengo acá, yo puedo observar que acá yo tengo la transformada de Fourier, por lo tanto, me va a quedar que menos k cuadrado por g de k, omega es igual a 1. De hecho, g de k, omega no es otra cosa que menos 1 sobre k cuadrado. Esto es independiente de omega. Lo que me está diciendo este problema es que esto no tiene memoria. Eso significa que inmediatamente ustedes colocan una densidad de carga en el espacio, inmediatamente pueden percibir un potencial electrostático, ¿cierto? No hay ningún retardo entre el estímulo y la respuesta. Recuerden el ejemplo que yo les puse sobre causalidad con aquella maniobra del expresidente Álvaro Uribe, que me parece una maniobra interesante. Como yo les digo, el señor Álvaro Uribe Vélez es un tipo tan brillante, tan absolutamente brillante, que es el único ser humano que yo conozco que ha sido capaz de sintetizar experimentalmente un sistema no causal. Yo no conozco ningún otro ser humano que haya sido capaz de ver eso, solamente él. Eso me llena de admiración, la verdad. Entonces, habría sido un físico maravilloso el señor Álvaro Uribe Vélez. No sé por qué no estudió física. Entonces, está claro que este sistema es un sistema sin memoria porque la función de Green en el espacio de Fourier, la función de Green en el espacio de Fourier es independiente de omega, ¿cierto? Lo que no sucede en el caso de la onda electromagnética no homogénea. Bueno, muy bien, entonces el paso cuarto es este y nosotros llegamos a lo siguiente. Entonces nosotros llegamos a esto. Llegamos a que arriving at, llegamos a que la función de Green g de r, tau ha de ser la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo integral sobre d omega dividido entre 2pi g de k, omega. Observen que si la transformada de Fourier viene con menos i k punto r menos i omega t, entonces acá lo cambiamos. Sería e a la i k punto r e a la menos i omega tau, ¿cierto? Y ustedes me preguntan, venga, ¿y por qué estamos calculando esto? Ah, bueno, gracias por preguntar, Cristian Camilo.
Entonces, estamos calculando esta vaina precisamente porque para resolver la ecuación de Poisson, es decir, para expresar de forma cerrada el potencial escalar electrostático, yo necesito la función de Green, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es que quiero escribir una fórmula para el potencial electrostático. Recuerden chicos, todo lo que estoy haciendo, bueno, los pasos que yo esquivé y circunventé por cuestiones de tiempo están en ese PDF, ¿cierto? Puede haber un error de tipografía, bueno, no sé, porque esto yo lo hice así a la carrera para mi curso de electrodinámica clásica en Unipamplona, ¿cierto? Eso hace parte de las notas que yo les he pasado a ustedes de mi curso de electrodinámica clásica en Unipamplona. Entonces puede haber un error, ¿cierto? Creo que no hay, pero podría haber. Entonces acá yo reemplazo la función de Green, entonces yo ya tengo la función de Green acá. Entonces tenemos que esto es la integral sobre D3K dividido 2pi al cubo integral sobre d omega dividido entre 2pi que multiplica a -1 sobre k al cuadrado por e a la i k punto r por e a la menos i omega tau. O sea, muy bien. Entonces acá me queda integral sobre omega dividido entre 2pi e a la menos i omega tau. Separo las integrales. Como no hay memoria, entonces esto es mamey y separé las integrales, ¿sí o no? Entonces esto es la integral sobre 3K, utilizar coordenadas esféricas acá. Esto me queda K cuadrado diferencial de K, me queda seno de teta diferencial de phi sobre 2pi al cubo que multiplica a -1 sobre K cuadrado. Listo. Muy bien. Acá entonces me queda esto, obviamente, digamos, esto no resiste análisis, pues esto es un delta de tau, ¿cierto? Esto es un delta de tau. Y acá me queda, ojo, como, como el integrando es isotrópico, mamey también la integral con respecto a teta y con respecto a phi, ¿sí o no? Entonces, breve. En el caso de la función de onda, ahí sí no. En el caso de la onda electromagnética, como vamos a ver a continuación, ahí sí Pylander, ¿cierto? Entonces esto sería la integral entre 0 y pi del seno de teta, diferencial de teta, integral entre 0 y 2pi del diferencial de phi, ¿cierto? Se va k cuadrado con este man de acá. Ah, bueno, me faltó colocar acá e a la i k punto r. Ah, ojo, ¿quién es teta? Ustedes no me han preguntado. Teta es el ángulo que hay entre K y R. Por lo tanto, entonces, esta vaina de acá me quedaría como la integral de 0 a más infinito sobre diferencial de K. Esto me da K sobre 8pi al cubo, que multiplica a E a la I magnitud de K, magnitud de R por el coseno de teta. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a reorganizar acá las cosas. Esta integral da 2pi, que se cancela con un 2pi de acá, ¿cierto? O sea que esto me da delta de tau, integral de 0 a más infinito, sobre de k dividido 4pi al cuadrado, integral de 0 a pi del seno de teta por e a la... Bueno, escribamos esto para que ustedes vean con claridad el procedimiento. Esto sería la integral de e a la i k r cos teta, seno de teta, esto también sale por ventanilla. Yo puedo hacer acá u igual a coseno de teta
diferencial de u es igual a menos seno de teta por d teta, when, when theta is equal to 0, u is equal to 1, when theta is equal to pi, u is equal to -1, ¿cierto? Eso significa que esto queda como delta de tau, integral de 0 a más infinito, de k sobre 4pi cuadrado, acaba la integral entre 1 y -1 de menos el diferencial de u por e a la i k r u. Chicos, ven lo fácil que es esta vaina. Así no va a ser con funciones de Green por fuera del equilibrio, ¿cierto? Eso seguro. A ver, ¿quién ha hecho ya cálculos de funciones de Green por fuera del equilibrio acá? Bueno, Cristian Santiago está a punto de llegar, ¿cierto? Cristian Santiago ya va a llegar. Entonces, en estos días, Cristian Santiago ya comenzaría a llegar. Pedro Luis ha hecho cálculos computacionales, pero todavía analíticos no. Eh, o de pronto sí. Para el Congreso de Armenia, creo que Pedro Luis hizo un cálculo para el modelo de Hubble, ¿cierto? Entonces, mm, estos cálculos en electrodinámica, inclusive los que están en el libro de Julian Schwinger, son sencillos, pero hay que saber hacerlos. O sea, uno tiene que comenzar primero por algo, ¿sí o no? Si ustedes se van para una clínica y se van para la sesión de partos, no creo que ustedes vayan a ver un niño de recién nacido que se ponga los tenis, se vaya a dar una vuelta a la manzana y se fume un puro, ¿cierto que no? Entonces son procesos. Esto hace parte del proceso. Así el niño gatea, toma leche primero, ¿cierto? Entonces, y nosotros comenzamos con la ecuación de Poisson. Solucionamos la ecuación de Poisson con funciones de Green. Ya vamos, ya le vamos a meter causalidad al azul, ¿cierto? Entonces, y vamos a ver, chicos, que la causalidad tiene que ver con el operador, con este operador L. Listo. Muy bien. Entonces acá, esto me queda delta de tau, integral de 0 a más infinito, de k sobre 4pi al cuadrado. Esto me va a quedar integral entre -1 y 1. Le cambio de signo a esta vaina. Esto es i a la k r u, diferencial de u. O sea que esto es delta de tau, integral de 0 a más infinito, de k dividido 4pi cuadrado. Esto me va a quedar como 1. A ver, esta integral, entonces me va a dar 1 sobre i k por r, que multiplica a i a la k r, evalúo u en 1 y le resto u en -1. Listo. Entonces, y acá me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar delta de tau. A ver, venga, yo me tragué un signo menos y ustedes no me dijeron. Es que Cristian Camilo está foco. Yo es que Cristian Camilo siempre es el que me dice y está foco. Ah, no jodas, hermano. Yo esperando que usted me diga el signo y foco. No, 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 Cristian. Pero yo le tengo un remedio a Cristian. Le voy a conseguir un tigre chiquitico. Mejor dicho, no se duerme un brujo con poderes, mijo, con un tigre en la casa. Yo se lo digo por experiencia propia, yo. Venga, ¿quién sabe la historia del tigre que tenía yo? ¿Alguna vez les conté o no? Un día de estos no les puedo contar por YouTube porque, digamos, eso en esa época, hace 18, hace 20 años, es un ilícito, pues, ¿cierto? Entonces, así que le da plata a Auri, yo creo que lo debe mantener despierto. Tienes toda la razón, Pedro Luis. Exactamente, sí. Tienes la razón, David.
Gracias a Dios que no estoy filmando la pantalla del computador, sino la pantalla de la tablet, porque si no me hubiera hecho quedar como un zapato. Pero bueno, entonces, aquí me tragué el signo que Aguachica se negó a auditar, ¿cierto? En estos días le cuento esa historia, Cristian Camilo. Es una historia chévere. Entonces, sí, acá me quedó menos la integral de cero a más infinito, ¿cierto? Eh, a ver, yo voy a coger, regálame un segundo, yo miro a ver cómo hago para que esto sea lo menos dañino neuronalmente posible. Esto es menos delta de tau. Acá tengo, voy a colocar acá 1/4 pi, ¿cierto? Voy a colocar 1/4 pi y acá esto lo voy a multiplicar por un 2 aquí afuera, 2 sobre r. 2 sobre r, acá tengo la integral de cero a más infinito, ¿cierto? Me va a quedar dk sobre pi que multiplica a e a la ikr menos e a la menos ikr sobre 2i. A ver, ahí todo va cuadrando, si va cuadrando bien. Pues creo que se comió la K, ¿Cuál k? la que tenía abajo el IKR. Sí, y es más, Cristian, quiere que le diga una cosa, mejor. Es que yo pensaba hacer algo, pero usted me ha dado una alarma acá. Mejor colocar acá la IKR. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá esto me queda como -1/4 pi por delta de tau por 2 por la integral. Bueno, coloquemos acá 2 sobre pi por la integral de cero a más infinito sobre el diferencial de k del seno de k por r sobre k por r. Esto es una integral horriblemente conocida, ¿cierto? Esta que yo tengo ahí. Esta es muy conocida. Esta integral de acá vale 1/r por pi medios. O sea que esto me va a quedar, se me va a cancelar, se me cancela este pi medios con este pi medios de acá y en efecto me queda que la función de Green que depende de r menos r' y de t menos t', esto no es otra cosa que -1/4 pi por r, que es la magnitud de r menos r', por el delta de t menos t'. Observen que debido a ese delta, esa función de Green no tiene memoria, ¿cierto que no? No tiene memoria, no es memoria trivial, no tiene. Este es un ejemplo de una dinámica espacial sin memoria. Bueno, digamos que lo que nosotros estamos haciendo es que estamos involucrando varios estudiantes dentro de algún proyecto más o menos grande, con algunas colaboraciones internacionales. Entonces, específicamente, el trabajo de Melissa es modelar em, la dinámica de los cromoforos en un complejo fotosintético usando funciones de Green con kernel no estacionarios. Eso es absolutamente novedoso, ¿cierto? Esto puede ser inclusive un pedacito de una tesis de doctorado. De hecho, lo es, ¿cierto? Es un pedacito de la tesis de doctorado de alguien por allá que nosotros no conocemos, ¿cierto? Y que originalmente pues trabaja en este tema con una de nuestras colaboraciones internacionales, ¿cierto? Entonces, em, ahora, nosotros podemos ver
la, el memoryless dynamics cuando resolvemos la ecuación de Poisson. Therefore, the solution to Poisson's equation is given by la solución a la ecuación de Poisson, entonces vendría por el potencial phi de r, t. Esto es igual a la integral sobre d3r'. Observen una cosa que los libros malos y los profesores perezosos nunca escriben. Hay que escribir la integral con respecto al tiempo para poder que conceptualmente nosotros podamos digerir qué es lo que está pasando con la memoria, ¿cierto? Si no, nos queda muy berraco. Entonces acá me queda la función de Green de evaluada en r menos r' t menos t' por el estímulo S evaluado en r', t'. Entonces observen que el estímulo lo estoy evaluando en r'. Ojo pues. Y acá, entonces me queda integral sobre d3r', integral sobre t' cuando yo reemplazo lo que nos dio la función de Green y vamos a demostrar que nosotros podemos hallar la ley de Coulomb de esta forma. Es decir, la función de Green apoya la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, acá me va a quedar, ¿quién es el kernel? El kernel es -1 sobre 4pi magnitud de r menos r' por un delta de t menos t'. El estímulo es menos la densidad de carga evaluada en r' y en t' sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Y acá, entonces, ¿yo qué hago? Hago la integral sobre t' y obtengo que t tiene que ser igual a t'. Ah, bueno, muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, esto es la integral sobre d3r'. Y aquí me va a quedar lo siguiente, me va a quedar eh, rho de r', t dividido 4pi epsilon sub 0 magnitud de r menos r'. Y esa de hecho es la solución a la ecuación de Poisson, ¿cierto? Y alguien dice, venga, pero ¿no será que usted nos puede demostrar con un sistema particular que esta solución en funciones de Green está acorde o es coherente con algo que yo ya conozca? ¿Cierto? Entonces, bueno, pues vamos a ir para allá. Entonces, solution to Poisson's equation. La solución a la ecuación de Poisson es un potencial phi de r, t igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral sobre d3r', rho evaluado en r' y en t, dividido la magnitud de r menos r. Listo. Observen que cuando yo les digo que esto es un sistema que no tiene memoria, ¿cómo hago yo para saber que no tiene memoria? ¿Por qué? La excitación, que es rho de r', t, y la respuesta, que es phi de r, t, están evaluadas en el mismo tiempo. No hay ningún retardo de una con respecto a la otra. ¿Es anticausal? No, no es anticausal ni es no causal. No, ninguna de las anteriores. Simplemente no tiene memoria. Entonces, eh, recuerden que el campo eléctrico, entonces, therefore, Profesor, una pregunta. En ese caso, eh, un sistema con retardo en su expresión, ¿cómo se evidenciaría? bueno, ya cuando miremos la ecuación de onda, tú vas a ver eso. Entonces, la ecuación de onda va a tener un retardo.
Un retardo que Pues, se debe al tiempo, ¿cierto? Al tiempo que tarda la onda en viajar desde donde tú estás estimulando el sistema hasta donde estás midiendo, ¿cierto? Entonces ese tiempo de retardo, Cristian Santiago, realmente sería igual a la magnitud de R menos R' sobre C. Ese es el tiempo que tardas tú de ir desde R' hasta R, ¿cierto? A una velocidad T, ¿sí o no? Y ese tiempo se evidencia de manera natural en la función de Green para la ecuación de onda. Ahora, para el caso conservativo, nosotros sabemos que eh, sí, exactamente, David, es más o menos así, como dices tú. El campo eléctrico para el caso conservativo es menos el gradiente del potencial. Y cuando nosotros le añadimos una parte no conservativa, sería menos la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo. Pero en este caso no tenemos potencial vectorial, ¿cierto? Entonces este término vale cero y esto se reduce esencialmente a esto. Eso es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r prima rho de r prima, coma t. ¿Y quién depende de r acá? Pues 1 sobre r menos r prima. O sea que le saco acá el gradiente a 1 sobre r menos r prima. Y esta es una expresión histórica de la mecánica. Venga, me faltó aquí, oiga, Cristian Camilo, usted está, hoy sí está dormido de verdad. Ya se ha comido 2 signos. Entonces, pero bueno, póngale las pilas ahí con los signos, hermano. Entonces, no, Pedro, las ecuaciones de Jeffy-Menko todavía no, porque las ecuaciones de Jeffy-Menko es cuando tienes soluciones para pi y para a, son soluciones para pi y para a, las soluciones generales del campo eléctrico y de la inducción magnética, cuando, cuando tienes, cuando tienes la calibración de Lorentz, ¿cierto? Y acá estoy utilizando la calibración de Coulomb, pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces, muchas gracias por asustar al público. Muy agradecido. como ejemplo de lo que preguntaba Cristian, de cómo sería Sí, o sea, las ecuaciones de cuando hay un Jeffy-Menko, retraso en el sí, tiempo, ¿no? las ecuaciones de Jeffy-Menko tienen retardo, tienes toda la razón. Que ese es un tema que nosotros vimos en electrodinámica clásica, tanto lo vio Cristian como lo viste tú. Entonces, acá, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar como este término de acá es quién. Esto es menos 1 sobre la magnitud de R menos R prima al cuadrado en dirección a R, ¿cierto? O sea que esto me queda como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r prima, ¿cierto? De rho de r prima, coma t dividido r menos r prima al cuadrado en dirección a r. Y esto es lo que es la ley de Coulomb, ¿cierto? O sea que, como nosotros siempre hacemos en nuestros cursos, a partir de una teoría que nosotros queramos particularizar, ¿cierto? Debemos obtener los resultados empíricos. En este caso, la ley de Coulomb es un resultado empírico y la función de Green debe de ser coherente con los resultados empíricos. Es lo mismo que pasaba cuando veíamos radiación de cuerpo negro, efecto Compton, capacidad calorífica de un gas diatómico, capacidad calorífica del sólido, magnetización dependiente de la temperatura, polarización dependiente de la temperatura. En cada caso, nuestra nueva teoría tiene que satisfacer los límites donde las fluctuaciones térmicas dominan y los límites donde las fluctuaciones cuánticas dominan. Si no, la teoría no sirve. Y por eso es que realmente el menester de nuestro semillero es tan interesante, porque nosotros nos metemos ahí en ese pozo lleno de lodo y de caca, donde las fluctuaciones térmicas y las fluctuaciones cuánticas coexisten. Eso es lo hermoso de todo esto. Y por eso es que todavía tenemos trabajo. Si no,
O sea, uno, por ejemplo, que uno le digan, venga, ¿y usted qué va a hacer en el doctorado? No, yo voy a estudiar electrodinámica clásica en el vacío. Y no, uy, este man, ¿cierto? Entonces, vea, ahí sí, sí o no. Entonces, ese día que también Melissa y yo hablamos con Boris, Boris dice que la autoenergía del electrón todavía es un problema abierto, electrónica clásica en el vacío, pero eso no lo hace nadie, porque si nosotros ya sabemos que la autoenergía del electrón se puede corregir en electrodinámica cuántica, ¿cierto? Uno para qué se va a espelucar estudiando la electrodinámica clásica de la autoenergía de un electrón, no, no friegue, ¿cierto? Entonces eso es como, por ejemplo, en teoría clásica de la dinámica, uno quiere predecir la cuantización de momento angular, pues obvio. Ah, es que ese problema, lo que significa la cuantización del momento angular y la suma del momento angular en la teoría clásica de la dinámica todavía está abierto. Pues claro que está abierto porque la teoría clásica de la dinámica no puede abordar el problema. Para eso está la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, ahora, en electrodinámica clásica, en medios materiales, ya hay una cantidad de vainas para que ustedes quieran, pues, ¿cierto? Entonces, Mm, muy bien, vamos a colocar un ejemplo particular. Entonces vamos a particularizar con la solución de la ecuación de Poisson. Example. System of point charges. Voy a colocarle pausa a esto y les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, hay veces que para cabrear a algún colega, yo hago una conferencia y coloco la carga del electrón positiva y la carga del protón negativo. Y uno ve ahí en la audiencia a la gente agarrando del pelo y rasgando las vestiduras, ¿cierto? Entonces, eso realmente es no haber física. Pero bueno, para eso estamos acá, para que aprendamos física. Sistema de cargas puntuales. Si yo tengo, por ejemplo, unas cargas puntuales, uy, quieto. Si yo tengo un sistema de cargas puntuales, por acá, yo quisiera saber este conjunto de cargas puntuales, qué potencial producen en un punto R. ¿Cierto? Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que se configura este problema y si la función de Green que nosotros acabamos de determinar satisface el conocimiento previo empírico, ¿cierto? Es decir, si hay una rectitud epistemológica referente a la función de Green o no, ¿cierto? El profesor Jim Gates una vez dijo en una conferencia, escuchen esto, if string theory is incapable of producing meaningful experimental predictions, we should deem string theory as wrong, ¿cierto? Ese es de hecho, eso está en el documental de Brian Greene, ¿cierto? Esa entrevista que le hicieron al profesor Jim Gates. Estoy completamente de acuerdo. O sea, teoría de cuerdas, si la teoría de cuerdas no puede demostrarse como útil epistemológicamente, o sea, tenemos que pensar en otra cosa. En algún momento habrá que analizar epistemológicamente a la teoría de cuerdas. Todavía no, porque pues todavía es temprano, pero ya llegará el momento. Esta es la distancia a esta carga R1. Esta es la distancia a esta carga R2. Esto sería R3, R4, R5. Y lo que yo tengo es que tengo N cargas.
Esta sería la posición Rn. Entonces la pregunta que yo me quiero hacer es cuál es la densidad de carga para este sistema de cargas puntual, ¿cierto? Entonces la densidad de carga yo lo voy a escribir así. Yo voy a escribir rho n, o más bien rho dr, t. Esto es la sumatoria sobre m desde m igual a 1 hasta n. De la carga eléctrica, cada una de estas cargas tiene una carga eléctrica, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 hasta Qn. O sea que esto sería la carga Qm que multiplica a delta 3 de R menos Rm. Esto es una densidad de carga, naturalmente que si eso es carga por unidad de volumen, porque las unidades del delta son 1 sobre volumen, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, potencial. Entonces, now, let's evaluate the electrostatic potential. Listo. Entonces, vamos a evaluar el potencial electrostático, a ver si esto es epistemológicamente adecuado con lo que yo conozco del laboratorio o no. Entonces tengo phi dr, t, esto sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r prima rho de r prima, t dividido r menos r prima. Reemplazo la densidad de carga que acabamos de formular. Uno sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r prima. Aquí va la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de qm por delta 3 de r prima menos rm. Esto va dividido entre R menos Rm. Bueno, realmente entre R menos R prima, pues para no irnos a saltar nada acá. Listo. Si yo entonces resuelvo esa integral con esa delta de ahí, me queda que R prima queda evaluado en Rm, ¿cierto? O sea que esto quedaría como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Por la sumatoria sobre el sistema de cargas eléctricas de Qm sobre la magnitud de R menos Rm. Es decir, yo estoy sumando aquí sobre la distancia relativa que hay entre el punto en el que yo voy a hallar el potencial y cada una de las ubicaciones de las cargas. Esto corresponde perfectamente bien a lo que nosotros conocemos, por lo tanto, la función de Green para la ecuación de Poisson puede realizar meaningful predictions, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros estamos buscando con la teoría. Que la teoría realice meaningful predictions. Recuerden que todavía no hemos visto el seminario de epistemología y de etimología, pero de hecho lo vamos a ver. Es muy importante uno saber, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿cierto? Entonces uno debería de tener un piso filosófico para hablar de ciencias naturales. La primera generación del semillero tuvo ese curso, ¿cierto? Entonces, lo mismo entre el profesor Oscar y yo, deberíamos, digamos, hacer una segunda versión de ese curso, porque es muy importante. Em, bueno, con esto yo creo que nosotros más o menos tenemos una metodología sistemática y reproducible para evaluar la respuesta de sistemas dinámicos espaciotemporales debido a un estímulo cuando el operador que define el problema de valor en la frontera es un operador
que no tiene memoria, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el operador tiene memoria? Ya con esto termino para que lo completemos mañana. Entonces, operators with memory. Operadores con memoria, como por ejemplo el operador de D'Alembert. Bueno, Cristian Santiago, entonces lo que tú me preguntabas ahora, si tú tienes el operador de D'Alembert actuando sobre una función de onda psi de RT y esto es igual a S de RT, realmente lo que tú tienes es que tienes el laplaciano escalar de psi de RT menos uno sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de psi de RT con respecto a t y esto es igual a S de R, t. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, nosotros, em, nosotros, un segundo, podemos replicar el procedimiento que aprendimos con la ecuación de Poisson, lo podemos replicar acá. Ahora, ¿qué implica que esta vaina tenga memoria? Vale, cuidado a esto. Lo que implica que esto tenga memoria, que es muy importante lo que les voy a contar, lo que implica que esto tenga memoria es que nosotros tenemos que aplicar las nociones de causalidad que desarrollamos en las últimas tres clases, ¿cierto? Es decir, si esto tiene memoria, ha de tener un retardo, como ahorita hablaba David, hablaba Pedro Luis, como preguntaba Cristian Santiago, y ese retardo debe tener alguna conexión con las imposiciones de causalidad sobre este problema. ¿Eso qué significa que este problema sea causal? Que yo voy a estimular mi sistema y algún tiempo después él va a responder de forma ondulatoria, ¿cierto? Pedro Luis hizo, cuando él fue estudiante de electrodinámica clásica conmigo, él y Omar, ellos hicieron un applet muy chévere. No me acuerdo en qué lo hicieron, si en Python o algo así, donde ustedes pueden ver el estímulo de la onda y tiempo después ustedes pueden ver cómo se comienza a propagar. Es decir, ustedes primero estimulan el fenómeno ondulatorio y tiempo después van a ver la respuesta ondulatoria. ¿Sí o no? Entonces, yo debería de escribir algún día algún artículo que se llame El uribismo y la no causalidad. De hecho, lo voy a considerar un artículo para las dos orillas. Sería chévere para los físicos, eso sería muy ilustrativo. Me parece interesante. Es que yo les digo, chicos, que yo no dejo de admirar a nuestro expresidente por esa forma tan aristotélica de iluminarnos a nosotros, a los físicos de las ciencias naturales. O sea, me parece fantástico. Se los digo de todo corazón. Como ya dejamos de hablar políticamente incorrectamente, ¿cierto? Les podemos grabar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto, Pedro Luis? Póngale cuidado. Si yo, por ejemplo, evalúo la integral entre menos infinito y menos infinito de una función f, ¿cierto? De t, diferencial de t, no lo voy a hacer como kernel, sino que lo voy a hacer como una función en el tiempo y ya. Esto es lo mismo que yo decir que esto es la integral sobre una trayectoria cerrada de f de t de t. De hecho, Pedro, lo que sucede es que es una integral sobre una trayectoria cerrada de f de t t' de t de t', ¿cierto?
Pero bueno, para ser ilustrativos, dejémoslo así, ¿sí o no? Resulta que tú puedes expandir esto en el contorno gamma más, o sea que esto es la integral sobre gamma más de f de t más diferencial de t más la integral sobre gamma menos f de t menos diferencial de t. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros los cambios no isoentrópicos de lo que habla, por ejemplo, Julian Schwinger en ese artículo? Lo que nos dice Pedro Luis es que estas dos integrales son diferentes. O sea, si hubieran cambios isoentrópicos, si esta integral, por ejemplo, es A, esta integral de acá sería menos A y esto debería ser. Porque se preserva la simetría de inversión temporal. Cuando tú cambias T por menos T no pasa nada, ¿cierto? Ahora, eh, en el caso particular, por ejemplo, en el caso particular, cuando estamos en equilibrio, estoy hablando acá cuando estamos en equilibrio. Si estamos por fuera del equilibrio, esto no tendría ningún sentido porque ni siquiera sabemos qué significa la entropía. Lo que sí sabemos es que la dinámica por fuera del equilibrio tiene que calcular con contornos bilaterales o con unos arreglos complejos como el contorno de Kadanoff-Bain, ¿cierto? Entonces, que de eso nosotros hemos hablado extensivamente. Pedro, recuérdame un poco la pregunta tuya originalmente, ¿cuál era? Pues antes de la política. No, esta de los tiempos. eh, Bueno, ya no recuerdo porque comenzamos a hablar del contorno bilateral. Pero entonces preguntaste algo mm, y nosotros lo asociamos con la simetría de inversión temporal, ¿cierto? Entonces va a tocar que vernos el video y volver a retomar, digamos, gracias, David. David tiene razón, la diferencia entre causal y anticausal. Entonces la causalidad, Pedro, tiene que ver con la propagación progresiva en el tiempo y la anticausalidad con la propagación regresiva en el tiempo, y tú eso lo tienes perfectamente bien en óptica y también en mecánica cuántica. Esos profesores que en mecánica cuántica enseñan pozos de potencial y que probabilidad de reflexión y probabilidad de transmisión, ¿tú has visto que hay profesores que enseñan eso en mecánica cuántica? Obviamente eso no te tocó a ti porque yo no te lo enseñé, ¿cierto? Eso obviamente me habría puesto en la palestra pública como profesor de mecánica cuántica. Y de Dilson tampoco lo vas a escuchar jamás tampoco, ¿cierto? Entonces, pero, por ejemplo, eso sería como un cursito de física moderna y ahí tú mandas un electrón, hay una probabilidad para que el electrón se transmita y una probabilidad para que el electrón se refleje. Tú debes de tener, por lo tanto, un modelo matemático que lo puedas asociar con la transmisión y con la reflexión. Es decir, lo tienes que asociarlo con la propagación del electrón. A ver cómo se dirá eso en español. Ya yo busco una palabra para esto en español. Con la onda progresiva y la onda regresiva. Esa es la palabra, ¿cierto? Que eso también nosotros lo vimos en electrodinámica. Eso es muy parecido al caso de causal y anticausal. Para tú poder describir qué sucede hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el tiempo, necesitas la teoría causal y anticausal. Por eso, en teoría cuántica de campos, Pedro Luis, y en teoría clásica de campos, siempre tienes la función de Green retardada que representa la causalidad y la función de Green avanzada que representa la anticausalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre no causal y anticausal? La diferencia entre no causal y anticausal es que la causalidad está analizando si tú estimulas en T0, te propagas hacia atrás, ¿cierto? Más sin embargo, para tiempos mayores que T0, tu respuesta tiene que ser cero.
Lo causal es que para tiempos menores que T0 tu respuesta es cero, pero para mayores que T0 es diferente de cero. Si fuera no causal, en alguno de los dos casos, tú estimulas, por ejemplo, en T sub cero y respondes en T sub cero menos épsilon. Eso sería no causal. ¿Sí o no? Y si lo ves desde el punto de vista anticausal, tú estimulas en T sub cero y respondes en T sub cero más épsilon. Eso sería no causal, ¿cierto? Refiriéndonos nosotros a la anticausalidad. Eso es más o menos va por ahí la cosa. Entonces, Juan, yo tengo que hacer otra una, pregunta, sí, dime. sé que, pero no, digamos, no tengo tan bien construida la relación, pero yo he visto que hay una relación entre la entropía y, digamos, entre comillas, la dirección del tiempo. Ah, sí. Eso, digamos, esa relación que de alguna forma es lo que yo hablaba ahora, la única, el único parámetro eh, que nos permite a nosotros evaluar la evolución de un sistema físico no es el tiempo, Pedro. ¿Por qué? Sencillamente porque con la desigualdad de Clausius nosotros sabemos que la entropía siempre está aumentando. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Bueno, de hecho, la discusión que teníamos en Cali, cuando la profesora Marcela propuso esos resultados, que de hecho en estos días nosotros estábamos hablando con la profesora Rosa de ese tema, yo no sé si Melissa y los chicos ya habían entrado, entonces nosotros planteamos que si tú rebasas el límite clásico de Carnot, típicamente tiene que ver con que estás contando mal las entropías. Tú tienes que mirar cuáles son las fuentes de aumento de la tasa de entropía en el sistema. Y si tú las cuentas como no son, pues naturalmente vas a estar produciendo menos entropía mientras extraes más trabajo. Pues obviamente vas a aumentar la eficiencia de tu sistema. Ahora, no se puede, insisto, no hay ningún experimento que apunte a que uno puede em, rebasar el límite de Carnot. De hecho, mañana tengo reunión con Michael por la noche cuando tengamos otra reunión. Después me voy a reunir con Michael. Tengo, digamos, sí, pero ella también aclaró, David, que en ese artículo no estaba contando todas las fuentes de entropía. A eso hacía referencia, ¿cierto? Si tú cuentas todas las fuentes de entropía, no rebasas el límite de Carnot. Y ahora, y en ese artículo de Rosa, habría que mirar también cuál es la herramienta. Porque, por ejemplo, con la ecuación del Imblal es, es, eh, es un auténtico marco para el desastre termodinámico, ¿sí o no? La ecuación del Imblal aplicada en los límites, nosotros hemos hablado mucho de los límites. Si la ecuación del Imblal no se puede aplicar en el límite de acoplamiento fuerte y no se puede aplicar para escalas de tiempo no markovianas, pues entonces, hombre, pues no se aplica. No, es que yo quiero ver a ver qué pasa. Bueno, entonces uno ve qué pasa y después en el artículo está reportando que usted tiene, que la derivada de la entropía de su sistema cuántico, entonces es menor que cero en cierto rango. Uno dice, yupi, pero es que desde un principio usted sabía que estaba aplicando una herramienta que no correspondía con los límites del sistema. Entonces, por favor, no sea tocapelotas. ¿Sí o no? Entonces, Eh, eso sucede mucho. De hecho, en un congreso en el que yo estuve con el profesor Ronnie Kozlov, que es una autoridad en mecánica cuántica, pasó algo así y yo era, digamos, un joven termodinámico cuántico en ese momento. Y yo le pregunté, profesor, ¿y esto por qué pasa? Y él dijo, no, pues sencillamente porque ya están aplicando mal la técnica, ¿cierto? Entonces, en ese límite, los reservorios, la contribución de los reservorios no es una contribución aditiva, ¿sí o no? Y eso lo hace todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede, Pedro Luis? Que, o sea, hay que tener un cuidado como uno maneja la entropía en mecánica cuántica. Mucho cuidado. Y en sistemas abiertos, ¿cierto? Ahora, esa relación a la que tú haces referencia, te lo resumo en una frase.
Tú has visto el video que yo grabé para documentar el cambio mío mientras yo perdía peso, ¿sí o no? Mira, Pedro, lo hizo una cosa. Mira que aparentemente, para mí, el tiempo estuviera yendo de para atrás, ¿sí o no? Es innegable, o sea, no podemos negar que esta versión de Juan David del 2024 es una versión más joven que el Juan David del 2022, ¿sí o no? Entonces, entonces la pregunta es, ¿será que es que yo me he ido hacia atrás en el tiempo? La verdad es que no, ¿cierto? Lo que sí podría haber pasado, que tampoco pasó, es que yo pude haber reducido la entropía localmente en mi cuerpo. Más sin embargo, la entropía globalmente tiene que seguir aumentando. Entonces, lo que sí puede pasar, Pedro, por ejemplo, cuando la gente dice es que vamos a viajar en el tiempo, que es realmente lo que es viajar en el tiempo. Lo que es viajar en el tiempo no es que tú te metes en una máquina y te devuelves y vas a conocer a tu papá cuando era joven, a tu mamá cuando era joven o a un tío tuyo cuando todavía fumaba marihuana en el colegio. No, ¿cierto? Entonces, eso no es lo que va a suceder. Cuando nosotros hablamos de viajes en el tiempo, lo que estamos diciendo es que vamos a viajar a un estado de entropía inferior al que estamos en este momento y eso implicaría la violación de la segunda ley de la termodinámica que todavía no ha sucedido. Por si de pronto me preguntan, venga, ¿y alguien ya hizo eso? No, todavía no, ¿cierto? Y venga, y por fuera del equilibrio, es que por fuera del equilibrio, chicos, nosotros no podemos hacer las mismas asociaciones termodinámicas que hacemos en equilibrio, que de eso, nosotros hemos hablado de eso eternamente, porque es el tema del semillero, ¿cierto? Entonces, venga, y entonces, ¿por qué se aumenta la frecuencia dramáticamente en los procesos biológicos? Porque no solamente en la fotosíntesis, hay otros procesos biológicos que en términos de eficiencia termodinámica son marihuana pura, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Posiblemente, es lo que nosotros los físicos cuánticos pensamos, posiblemente la coherencia cuántica actúe como un catalizador de eficiencia, que ese es el artículo del profesor John Ober que yo alguna vez compartí con ustedes. Se llama Catalytic Coherence. Es una teoría que tiene el profesor John Ober sobre cómo se utiliza la coherencia cuántica para maximizar el trabajo extraído de un reservorio. Entonces, digamos que hay que diferenciar bien esos conceptos, están relacionados, Pedro, pero eh, hay que saber qué significa la flechita del tiempo hacia allá y qué significa la flechita de la entropía hacia acá. La entropía se puede reducir para aparentemente que las cosas se vean más jóvenes. Sí, sí se puede reducir, pero eso significa que se está aumentando por otro lado. Por eso la profesora Rosa decía, hay que saber contar la entropía, ¿sí o no? Entonces, digamos, eso es un aspecto clave. Ahora, para resumirles y cerrar la sesión, eh, nosotros, eh, digamos, es muy importante tener en cuenta una cosa. Gran parte del trabajo que nosotros hacemos es seleccionar herramientas, ¿cierto? Herramientas de trabajo, etcétera. Y la herramienta más básica con la que nosotros podemos trabajar, que es la ecuación del Lindblad, es una herramienta que no tiene memoria, no es ni siquiera memoria trivial, eso todavía nos falta por discutirlo. Eso lo vamos a discutir después de que se haga la visita a Pereira, ¿cierto? Entonces, es que no es que la ecuación del Lindblad tenga memoria trivial, es que ni siquiera tiene memoria. Por ejemplo, el profesor Madroñero, en la última presentación del evento que le hizo el profesor Madroñero, creo recordar, esa memoria que tiene el profesor Madroñero es una memoria trivial o casi trivial porque es estacionaria y tiende a delta cuando un parámetro que determina la escala temporal del proceso tiende a cero, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en lo que nosotros nos estamos centrando o lo que nosotros nos vamos a centrar es que vamos a estudiar dinámica cuántica de problemas por fuera del equilibrio con memorias no estacionarias. Ese día el profesor Carlos Leonardo y el profesor Madroñero me decían,
Juan David, ¿y por qué uno complicarse la vida con una memoria no estacionaria? Y yo les decía, porque es que hay evidencia empírica, evidencia experimental de que hay sistemas que tienen memoria no estacionaria. O sea, no todos los sistemas del mundo son brownianos o desviaciones del movimiento browniano. Eso es una idealización de los sistemas físicos, sobre todo en los sistemas biológicos. Que alguien me muestre un sistema biológico que tenga memoria estacionaria. Mejor dicho, le doy un premio, pues, porque en biología esa vaina no existe. Y ustedes pónganse a pensar una cosa aquí. Ustedes en biología, ¿qué tienen? Tienen un conjunto de moléculas, de polímeros, con diferentes configuraciones, unas reacciones bioquímicas de un nivel de complejidad impresionante, reacciones en solución acuosa, va a haber materia que es liposoluble, va a haber materia que es hidrosoluble. ¿Y qué significaría que eso fuera estacionario? Significaría que después de que hay una dinámica molecular, por ejemplo, por acá tengo yo una molécula con unos carbonos, unos nitrógenos, etcétera, es decir, un biopolímero, y ese biopolímero obviamente se ha desplazado en el fluido de determinada forma. Lo que significa, por ejemplo, que ese proceso que fuera reversible, Pedro, Luis y compañeros, es que a partir de la información en el tiempo t, esa biomolécula o ese biopolímero se puede devolver a la posición exacta con la velocidad igual en la que estaba en el tiempo t'. Eso sí no es posible. ¿Sí me entienden? Entonces, olvídelo, porque en el momento en el que esa biomolécula o ese biopolímero comienza a intercambiar información con el entorno y con otros componentes del fluido, porque es una reacción química en solución acuosa, comienza a perder información y esa información perdida, es decir, comienza a aumentar su entropía, lo inhabilita para retornar a un estado anterior, ¿cierto? Eso es lo que es reversibilidad y por eso está relacionada con la entropía. Ahora, yo pensar que puede haber irreversibilidad, pero que hay una memoria estacionaria, significaría que solamente, Pedro, solamente con tú saber cuál es la diferencia entre los tiempos, entre el tiempo actual y el tiempo original donde fijaste las condiciones iniciales, solo conociendo esa diferencia de tiempos, tú puedes determinar cuál era el estado original del sistema. Eso es absolutamente absurdo en biología. O sea, eso sí, olvídate, pues. ¿Sí me entiendes? Es que estás hablando de los sistemas más complejos que existen en el mundo. Una vaina más compleja que un sistema biológico. Ni un agujero negro, ni un aislante de Mott, absolutamente nada, Pedro. Y compañeros, nada es nada. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estamos construyendo una lógica para analizar la dinámica de esos sistemas. La primera lógica importante son los sistemas con memoria trivial, como la ecuación de onda electromagnética, que en general se puede resumir a esta ecuación en derivadas parciales que yo tengo acá, ¿cierto? Where, ya voy a acabar, chicos, denme en 4 minutos, where the solution is given by. Listo. La solución de la onda psi de RT es de la misma forma como cuando la escribimos para la ecuación de Poisson, la integral sobre D3R', la integral sobre DT', G dr menos R', T menos T'. Observen que esto es memoria estacionaria, ¿sí o no? Y me preguntan, venga, ¿y es posible que hayan respuestas de sistemas dinámicos con memoria no estacionaria? Es perfectamente posible y es mucho más probable, ¿cierto? Y acá me queda S de R', T'. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que saber quién es G de R menos R', T menos T'. Y ahí podemos ver claramente que hay una invarianza traslacional en el espacio
es decir, conservación del momentum, y hay una invarianza temporal, una invarianza traslación en el tiempo, o sea que hay conservación, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, para poder resolver este problema, nosotros necesitamos el conocimiento de G, ¿cierto? Here, G of R minus R prime, comma, T minus T prime satisfies the boundary value problem given by. Entonces, de la misma forma, si nosotros tenemos ya el operador, sabemos que el operador d'Alembertiano, que recuerden la diferencia, esto no es un operador en espacio de Hilbert, es una representación diferencial de un operador, es nabla al cuadrado menos uno sobre c al cuadrado, segunda derivada, con respecto al tiempo. Eso significa que nabla al cuadrado menos uno sobre c al cuadrado, segunda derivada, con respecto al tiempo, G de R menos R prima T menos T prima, bueno, actuando sobre esto es igual a D3 de R menos R prima, ¿cierto? Entonces, este es el problema de valor en la frontera para la función de Green en el caso de la ecuación de onda no homogénea. Procedemos exactamente de la misma manera como procedemos con la ecuación de Poisson, y obtenemos que si yo aplico el laplaciano sobre esta vaina, multiplico por e a la menos i k punto r menos r prima e a la i omega t menos t prima, ¿cierto? Aplico el laplaciano y la segunda derivada con respecto al tiempo, entonces voy a obtener esto. Voy a tener por acá menos k al cuadrado, que es lo mismo que obtuve para la ecuación de Poisson, pero este kernel, este operador, tiene algo adicional que tiene la ecuación de ecuación, que es la derivada con respecto al tiempo que le da la memoria, ¿cierto? La derivada con respecto al tiempo da memoria. Me queda más c al cuadrado, perdón, más omega al cuadrado sobre c al cuadrado que multiplica a g de k, omega. Y como cuando yo integro esta vaina multiplicada por e a la menos i k punto r menos r prima por e a la i omega t menos t prima, cuando yo hago esa integral con esas deltas me da 1, pues esto es igual a 1. Y de acá yo obtengo la representación espectral de la función de Green para la ecuación de onda. Y observen ustedes con toda claridad que esta función de Green ya depende de omega. Entonces, omega cuadrado menos c cuadrado k cuadrado. Y como ya depende de omega, ya es una función de Green que tiene memoria en el tiempo. Entonces, la estructura en el plano complejo, sobre todo para Melissa, la estructura en el plano complejo de las funciones de Green nos va a dar una idea de qué tipo de dinámica se puede describir con esa función de Green. Lo que yo puedo ver ahí es que yo puedo escribir una dinámica con memoria. ¿Qué es una memoria picha? Sí. ¿Y eso por qué? Ah, bueno, porque es que es un operador muy sencillo, ¿cierto? Simplemente una segunda derivada menos una primera derivada, que es invariante de Lorentz, es Lorentz invariant, etcétera, ¿cierto? Tiene algunas propiedades. Pero, por ejemplo, ustedes en materia condensada van a ver funciones de Green que tienen estructuras muchísimo más complejas. Pero, o sea, ni punto de comparación. Por lejos, mucho más complejas, hasta la función de Green más inocente en materia condensada es mucho más elaborada que la función de Green para este tipo de problemas. Ahora, esa función de Green, así como está, no representa una respuesta causal. Se los voy a hacer aquí rápidamente. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, bueno, entonces yo voy a factorizar acá, esto me queda c al cuadrado dividido omega menos c por k
por omega más c por k. Y de acá yo puedo realizar un diagrama de polos. Este diagrama de polos, esta es la parte real de omega, esta es la parte imaginaria de omega. Uy, se nos fue larguísima la sesión, ya va a acabar. Aquí, mejor dicho, ya, uy, se me fue la mano con el gimnasio. Entonces aquí tengo yo, el primer polo es menos CK y el segundo polo es más C por K. Lo que nosotros podemos observar es que esos polos están sobre el eje real. Y recuerden que nosotros esta mañana demostramos que para que la función respuesta en el dominio de Fourier represente un sistema causal, los polos deben estar en el semiplano complejo inferior. Y aquí es donde los matemáticos como Cauchy nos enseñaron un truco. Podemos hacer una transformación de prolongación analítica. O sea que el polo se puede desplazar eta unidades en dirección del semiplano complejo inferior. ¿Listo? Entonces los planos quedan desplazados. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa que omega se puede transformar como omega más o menos y eta, porque ustedes no solamente pueden desplazar los polos hacia el semiplano complejo inferior, sino que esos polos también los pueden desplazar hacia el semiplano complejo superior para representar como una integral de contorno también a la función de Green avanzada que representa la anticausalidad. Exactamente. Uno es para una respuesta causal y el otro es para respuesta anticausal, tal cual como vimos esta mañana cuando estábamos integrando en el plano complejo usando el teorema de los residuos. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la función de Green? Esto se llama analytical continuation. En español, recuerden que esto lo encuentran más fácil como transformación de prolongación analítica. Analytical continuation. Si quieren recomendaciones de libros de variable compleja, por favor me escriben y me preguntan. Listo. Después de la transformación de continuación analítica, yo puedo escribir la función de Green de K, omega, pero ahora omega yo lo voy a reemplazar por más i eta. Y esto me va a dar la función de Green retardada de K, omega, que no es otra cosa que C al cuadrado sobre omega menos CK más i eta. Entonces, omega más CK más i eta. Y por consiguiente, G de K, omega menos i eta es la función de Green avanzada de K, omega, y esto es C al cuadrado sobre omega menos CK menos i eta, omega más CK menos i eta. Listo. Entonces esto representa causalidad, represents causality, represents anti-causality. Lo que vamos a hacer mañana, bueno, ya mañana entonces nos va a comenzar a bolear lápiz, ¿sí o no? En forma. Ahora, esto como les digo, aquí vamos paso a paso. Estamos resolviendo problemas que nos permitan llegar a comprender por qué la función de Green retardada en mecánica cuántica tiene esta forma particular y para eso vamos paso a paso, ¿cierto? Eh, el contorno de Feynman, necesito que tú especifiques a qué te refieres con el contorno de Feynman, porque el contorno de Feynman, David, típicamente hace referencia
El contorno de Feynman, David, hace referencia es a un contorno unilateral en el tiempo, para eventos en el tiempo, ¿cierto? Pero podría hacer referencia a varias cosas. ¿A qué haces referencia tú con el contorno de Feynman? Sí, es que el contorno de Feynman una vez, digamos que fue un contorno que me pidieron en una evaluación y pues matemáticamente pues pude, digamos, realizarlo, pero la causalidad y por qué un polo queda arriba, el otro abajo y cómo va la causalidad al respecto, ahí es Pues, o realmente lo que sea, me confunde. si es un problema estacionario, entonces no tiene sentido analizar causalidad. La causalidad solamente la analizamos cuando tenemos un operador que tiene una dependencia temporal. Por ejemplo, el día de mañana vamos a ver la función de Green para la ecuación de Schrödinger en el problema de scattering. Y el problema de scattering es un problema estacionario, ¿cierto? Como el problema de scattering es un problema estacionario, entonces van a tener dos polos. Y esos dos polos, que son polos en el dominio de K, no en el dominio de omega. Entonces va a haber un contorno por arriba que abarca un polo y un contorno por debajo que abarca el otro, ¿cierto? Entonces, para el contorno de Feynman necesitamos un poco más de contexto de cuál es el sistema dinámico que quieres resolver, cómo es la descomposición espectral del operador que define el problema de valor en la frontera. Eso es muy importante. Porque si, por ejemplo, la descomposición espectral de Davis es independiente de omega, ahí sí ya. ¿Sí me entiendes? De alguna forma tiene que depender de omega para poder que hablar de la causalidad tenga sentido, porque mira, David, que acá esencialmente la transformación de causalidad, que es la transformación de prolongación analítica, observa que es una transformación sobre omega. Si esto fuera sobre K, ya no se le llamaría causalidad, sería otra cosa distinta. Listo. Pero entonces ya mañana vamos a ver cómo queda expresada esta integral que tengo acá en términos de la función de Green retardada, que se llama retardada porque la respuesta del sistema tiene un retardo con respecto al tiempo donde se está estimulando el mismo, ¿cierto? Por eso se llama función de Green retardada. Recuerden, por favor, para mañana terminar de leer capítulo 19 y capítulo 20 del libro de Greiner para poder que estos cálculos de variable compleja que vamos a hacer mañana, aunque los de esta mañana ya nos introducen un poco en el tema, pero por favor terminar de leer ese capítulo, por favor. Listo. Bueno, chicos, les cuento que, bueno, David, si tú quieres que yo te responda un poco más preciso del contorno de Feynman, necesito que seas más específico, ¿cierto? Que me des una definición de contorno, por ejemplo, una definición de problema de valor en la frontera. Porque, por ejemplo, el contorno de Feynman es el contorno donde se evalúan las integrales de camino de Feynman. ¿Y qué son las integrales de camino de Feynman? Son unas integrales que se evalúan, como veremos la semana entrante, entre menos infinito y más infinito, y ya. ¿Cierto? El contorno de Matsubara, tú vas desde T sub 0 menos, vas desde T sub 0 hasta T sub 0 menos IH barra beta periódico. El contorno de Keldysh vas desde menos infinito a más infinito y de más infinito a menos infinito. Y hay también otras metodologías que llaman real-time diagrammatics. O sea, contornos en teoría cuántica de campos, Davis, sobre todo en lo que nosotros hacemos, hay los que tú quieras. Puedes mirar, por ejemplo, el libro de Jorgen Ramer, que una vez lo compartió Joan Alexis. Ese libro tiene contornos sobre los contornos, pues. Entonces, necesito un poco de contexto para poder colaborar.